Pues muchas de ustedes ya me conocen, somos amigas, pero qué mejor confirmar, ¿verdad? Hermanas en Cristo, ya me ama. Diga que sí. Sí, claro que sí, amén. Yo así como, diga que sí. Sé que vienen de la Loma y me da mucho gusto recibirlas aquí en casa de Dios. Es mi iglesia, ya esta mañana estuve aquí y pues me da mucho gusto. Siempre he pensado que somos uno y la iglesia, lo sabemos, somos uno, ¿no? Entonces, esta es nuestra iglesia en este momento y a principio de año tuve la oportunidad de compartir este tema y hace meses que tuve la invitación para venir a Salamanca, pues Dios me confirmó este tema que en lo personal me parece adecuado como mujeres que somos, ¿verdad? Entonces no hay nada extraordinario sino compartir su palabra y afirmar lo que ya sabemos, pero quizá haya algún punto especial que Dios le hable a usted y qué bueno, ¿verdad? Porque es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. ¿De acuerdo? El título, Todas somos Eva, vamos a hablar de Eva. Vamos a ver características de Eva, vamos a ver fortalezas, debilidades, pero realmente pues Dios nos está hablando a nosotros. ¿De acuerdo? Así que sean bienvenidas y un gusto que Casa de Dios nos reciba así con tanto amor. Yola en especial esta noche. Yola, es un privilegio conocerla. Es un privilegio conocerla y que esté con nosotros. También les comparto, está aquí María Isabel, que ella es de acá de Salamanca. Pero fíjense lo que son las casualidades de nuestro Dios. Ella pasó 5 semanas en Nuevo Laredo y tuve el privilegio de ser su dentista. Y ella acaba de llegar de Nuevo Laredo y está aquí con nosotros, entonces pues me siento con gozo, ¿verdad?, de que podamos compartir. Así que oramos de la manera más sencilla. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Padre. Tu palabra es viva y eficaz y, Padre Santo, discierne los pensamientos de nuestro corazón. Que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe y nos confirme de ciertos cambios que debemos hacer o afirmar los que ya tenemos. Que en el nombre de Cristo Jesús, el día de mañana, seamos mejores que el día de hoy como hijas tuyas. Gracias, Padre, por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a dar una pequeña introducción, ¿verdad? De Todas somos Eva. Pero vamos a hablar acerca de la creación, ciertos principios bíblicos. Dios creó, y lo sabemos, al hombre a su imagen y semejanza. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y habla como uno solo, varón y hembra los creó. Cuando hablamos de imagen, sabemos que no es la imagen externa. Algunas de nosotras esta tarde intentamos vernos más bonitas, pero sabemos que la imagen interna es la que a Dios le interesa. Y sabemos que fuimos creados a su imagen y semejanza todos nosotros, ¿sí? Ahí incluye nuestra mente, nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestra moral, y sobre todo un alma que tiene vida eterna. Unos para bien y otros que no aceptan a Cristo, pues sabemos qué pasa con ellos. Pero lo más importante es que aquí dice varón y hembra, y así le llama por primera vez a Eva, hembra, varón y hembra. Y ahora lo utilizamos más en los animalitos, ¿verdad? Es hembra, ¿verdad? Y algunos dicen para sus bebés, pero no precisamente se le llama así a la mujer. Muy bien, todo lo que Dios creó fue bueno, y ahí entra usted
y yo. Génesis 1:31 lo dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. La palabra bueno implica excelencia. Para aquellas mujeres que no se sientan bonitas, usted fue creada hermosa y perfecta. Por la gracia de Dios somos perfectas, pero imperfectas al final de cuentas por nuestra debilidad humana, ¿verdad? Ahora, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, 7 y 8, lo leo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Si se fijan aquí ya en la palabra de Dios añade Jehová Dios. Ustedes saben que uno de los nombres de nuestro Dios es Jehová, y así se presenta a Moisés con su nombre. Yo soy el gran yo soy. Él es, ¿verdad? Dice, entonces Jehová Dios formó, y utiliza la palabra formó al hombre del polvo de la tierra, de algo que era parte de su creación. Y lo más maravilloso, dice, me parece algo, es que la palabra sería maravilloso para mí, y sopló aliento de vida. Entonces somos barro, pero tenemos aliento de vida, y cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, pues con mayor razón tenemos aliento de vida. Y dice que fue el hombre un ser viviente. Esto significa que todo proviene de Dios, ¿sí? Y que todo nuestro valor es gracias a Él. Aquí no entran nuestros títulos, ni nuestros cargos, ni nuestras profesiones. El valor que yo tengo y que tú tienes es gracias a Él. Ahora, Dios plantó un huerto en el paraíso, conocemos esta historia, pero puso todo tipo de árboles, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, fíjese bien, delicioso a la vista. Todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. O sea que había suficiente de donde escoger que fuera delicioso. Pero luego dice, observemos en la Biblia, cuando la leamos, un poquito la gramática. Dice punto y coma, y viene algo más. Dice, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios tuvo a bien plantar un árbol diferente, pero había bastantes árboles deliciosos a la vista, ¿sí? Cuando se le llama el árbol de la ciencia, y la ciencia significa conocimiento, ¿sí? La ciencia significa conocimiento. El árbol de la ciencia del bien y del mal, esto implica que ya existía el mal, si ustedes lo recuerdan, por la caída de Satanás, ¿verdad? Cuando fue la caída de Satanás, todavía la creación no estaba en orden. Pero dentro de todos estos principios, Dios dictó una ordenanza muy seria, y la encontramos en Génesis 2:17. Ordenanza. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Una ordenanza, punto y coma. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Una advertencia. Primero una ordenanza, no. Pero sí, advertencia, morirás. Entonces, conociendo la historia de la tentación, la pregunta es, ¿fue una prueba injusta? Pues no lo fue. ¿Por qué fue puesto este árbol en el jardín para luego decirles que no comieran de él? Y esa es la pregunta. Y más, aún a sabiendas, por su presciencia. La presciencia es el conocimiento anticipado de Dios. Él sabe lo que yo voy a decidir. Y Él espera que yo obedezca. Aún a sabiendas de que el hombre y la mujer iban a desobedecer, aún así plantó este árbol.
la pregunta es, ¿por qué? Muy bien. Vayamos a la respuesta divina y veamos unos pequeños puntos, ¿sí? Es interesante que era una prueba de obediencia, algo que sigue siendo el día de hoy, ¿sí? Algo que sigue siendo el día de hoy válido. Dios va a probar nuestra fe. Él jamás nos va a tentar, pero sí nos va a probar nuestra fe. Dios tuvo a bien poner una prueba especial de obediencia para el hombre, y esto implica hombre y mujer. Ahora recordemos que ellos fueron formados perfectos por la mano del Creador. Por lo tanto, estaban obligados por su naturaleza, por las leyes de su propia naturaleza, por esa perfección, a obedecer. Porque hay naturaleza humana perfecta, solamente la tuvo el Señor Jesucristo, es decir, que fue concebido sin pecado, pero Adán y Eva también nacieron con fueron creados con naturaleza humana perfecta. Muy bien. Por sus propias leyes de su propia naturaleza, ellos estaban obligados a amar, a honrar y a obedecer a Dios. Otra vez, a amar, a honrar y a obedecer a Dios. Pero estos, le vamos a llamar dones, nunca habían sido probados. Y si ustedes se dan cuenta, todo producto elaborado requiere tener un sello de garantía. Esta prueba era necesaria para confirmar la obediencia. En consecuencia, sabemos que esta prueba de obediencia iba a determinar que fueran personas morales libres. Ahora, Dios siempre quiere obediencia, y ustedes lo saben, pero nos da, ¿qué? Libre albedrío, libertad de elección. Esta fue una prueba muy fácil para nosotros, ¿sí? Pero no estábamos ahí, porque hay quien dice, pues es que era una prueba muy fácil, pero no. Si al niño le decimos no comas de él, no toques ese pastel, ¿qué hace el niño? En la inocencia, ¿verdad? Bueno, este es un ejercicio de decisión y voy a ir a Deuteronomio 30:19. Deuteronomio 30:19, porque Dios dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos. Cuando Dios menciona cielos y tierra, dice: todos son mis testigos. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Pero nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, escoge pues la vida. Se dice y comentan varios estudiosos por qué este tipo de prueba en aparente sencillez, y se comenta que si los mortales, Adán y Eva, hubieran enfrentado una prueba mayor y hubieran salido victoriosos, podrían haber esperado recompensas y haber argumentado que se habían ganado su propia salvación. Entonces no era una prueba de escalar montañas, no era una prueba de hacer cosas extraordinarias. Algo sencillo: de todos los árboles puedes comer, deliciosos a la vista, pero a ese árbol no te acerques. Ahora, la respuesta es que la prueba era sencilla y solo había que obedecer y acatar la orden divina. Y es interesante porque vemos que el árbol fue un símbolo para probar las acciones de ellos. Sin embargo, era un árbol real en un huerto real, ¿sí? Era un árbol. Nunca se comenta el tipo de frutos, han salido historias, pero simplemente era simbólico, recordando que el don de la vida es otorgado por Dios. Por lo tanto, sabemos que el resultado de esta desobediencia fue la muerte espiritual, ¿verdad? Ciertamente morirás, y muerte espiritual significa separación. Se rompió esa comunión
y hubo esa separación. Y por eso leemos que en Efesios 2:21 que todos nosotros estamos muertos en delitos y pecados antes de conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué podemos comprender de todos estos puntos? Muy bien, Dios diseñó y equipó al hombre, cada uno con sus roles perfectos. No se acepta el comentario de que uno es superior a otro. La meta principal, cada uno con su rol, es honrar a Dios. ¿Sí? ¿Qué podemos entonces concluir en este punto? Que Adán y Eva disfrutaron de un matrimonio perfecto y feliz antes de la desobediencia, antes de que cayeran en tentación. Y como que en consecuencia, cuando aparece la tentación, el pecado y la tristeza entraron en este matrimonio perfecto y Dios los expulsa de su hogar perfecto. Entonces, cuando decimos que nosotros tenemos algo perfecto, dista mucho de lo que es humanamente, porque la perfección solamente viene de Dios y todo nuestro valor viene de Dios. Adelante. ¿Sí? Ahora sí vamos a hablar de Eva, la primera mujer. Y le iba a poner no dije la primera, con la A. ¿Sí? Mujer en su totalidad. Y vaya, sigamos en la Biblia, Génesis 2:18, y dijo Jehová, Dios no es bueno, cuando sabíamos que todo lo que él creó era bueno, aquí dice, no es bueno, hace un paréntesis, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Observen siempre el para, el por, el cuando. Para él. La mujer fue creada con un propósito, como ayuda idónea. Muy bien. Toda la obra creadora de Dios no estuvo completa hasta que la mujer fue formada. Y Dios mismo dice, no es bueno. Sabemos que cada animal tenía a su compañera. Y es interesante, si fuéramos a la exégesis o al estudio de cada versículo, darnos cuenta que Adán estaba totalmente encargado de trabajar y estaba agotado. Pero al final de la noche estaba solo. Y todo animalito tenía a su compañera, pero él no. Entonces Dios sabía lo que él necesitaba, pero no se lo dio luego. Pasó un tiempo. Es bien interesante extraer dos puntos bíblicos de Génesis 2, del 18 al 24. Lo voy a leer para una mayor comprensión. Vamos a leer un poquito rápido. Dice del 21 al 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó nomás una, de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Allí dice entre paréntesis la primera cirugía. Y de la costilla que Jehová Dios, no se le olvide, Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La palabra de Dios es clara, es explícita, no hay mucho que analizar y profundizar, pero muchos no lo comprenden. ¿Sí? En su traducción textual diría así, fíjese bien, Dios hace para el hombre una mujer que es plenamente igual a él y que le corresponde completamente. Lo leo de nuevo. Dios hace para el hombre una mujer que es plena, y aquí aparece la palabra plenitud, igual a él y que le corresponde completamente. Qué hermoso. De esta manera se alivia la soledad del hombre y vienen a ser uno. Entonces podríamos aquí malinterpretar más de alguno de, pues nomás le puso por ahí para que no se sienta triste, un complemento. No, es más que eso.
Recordemos Eclesiastés 4:9, dice, mejores son dos que uno, ¿verdad? Lo recuerdan. Muy bien. Veamos lo siguiente. Vamos a lo siguiente. Adán fue formado, y aquí viene la palabra formado, porque se utiliza creado y formado del polvo de la tierra. Es decir, Dios formó a Adán de algo que él mismo había hecho, de su creación. Dios formó del polvo de la tierra a Adán, y Eva fue formada de una de sus costillas. Si hacemos una pequeña distinción, es Dios formó a Adán y Dios hizo a Eva. ¿Sí? Eva, una creación de algo que ya estaba hecho. Ahí hay una gran diferencia. Por eso nunca podemos decir que somos nosotros las mujeres más feministas y más independientes. La verdad es que no. Es que no, es un privilegio, ¿de acuerdo? Ser hijas de Dios, y si usted, por la gracia de Dios, está casada, yo la felicito. Hoy abrace a su esposo y dígale, ya lo comprendí. Amén. No escuché amén. Ahora, conocemos el pensamiento de que la mujer no fue tomada, lo han escuchado ustedes, de los pies del hombre, como si ella estuviera debajo. Tampoco fue tomada de la cabeza para que ella estuviera por encima de él, sino de su costado, igual a él. Y este es un pensamiento bello, muy bello. Miren, ella fue sacada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser amada y protegida por él, cerca de su corazón. Qué bonito. ¿Te parece bonito? A mí sí. A mí sí. Lo repito, ella fue sacada de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para ser protegida por él y cerca de su corazón para ser amada por él. Por eso es admirable cómo Dios creó a la mujer, porque esta es la verdadera función del esposo, proteger a su costilla. ¿Sí? Y otro principio bíblico muy interesante, que viene en Génesis 2:22. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. Y ahí imaginariamente pongo puntos suspensivos, porque pasó un lapso de tiempo. Adán estaba ansioso por conocerla, pero no sabía. Y la trajo al hombre. El principio bíblico, y Dios la trajo al hombre, es muy interesante, mis hermanas. Porque Dios prepara a la mujer antes de entregarla al varón. Si usted cree que usted cogió a su esposo, no fue así. Dios la preparó con anticipación para su esposo. Este es un principio muy importante para toda mujer. Tenemos aquí jovencitas hermosas, princesas de Dios. Debemos permitirle que Él nos prepare. No nos fijemos en cuántos años tenemos, porque lamentablemente cuántos se dejan llevar porque ya tiene 25 y no tiene novio. Y no, sí, la verdad. Pero no se trata de la edad, porque incluso a veces no va a llegar, porque Dios tiene otro plan. Dios tiene otro plan. Entonces debemos permitirle a Dios que Él nos prepare. No debemos ayudarle a Dios, porque cuando le ayudamos a Dios las cosas van mal y hay consecuencias, porque Él solamente sabe qué y a quién necesitas y cuándo. Y recordemos que Él es fiel. Él va a darme lo mejor, pero va a ser a su tiempo. Por eso, y Dios la trajo al hombre cuando ya estaba preparada Eva. ¿De acuerdo? Muy bien. Vayamos al siguiente. Vamos a ver 3 nombres. Nosotros comúnmente conocemos a Eva como Eva, pero tiene 3 nombres antes de ser llamada Eva. Fíjense bien, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora un hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso ahí vemos el simbolismo, ¿verdad? Hombre y mujer, varona. Así que es válido el nombre de Eva, porque así lo dice la Biblia, y está denotando su sexo. Varón, masculino, varona, femenino. No hay más.
Ahora con las nuevas ideologías, más de alguien se va a confundir siendo cristiano. Por favor, no debemos confundirnos, ni tampoco pelear, ni imponer. Simplemente tú habla la verdad bíblica. Porque la palabra de Dios es suficiente y Dios es suficiente. El siguiente nombre está en Génesis 5:2. Génesis 5:2 dice: varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos, ¿cómo? Adán, el día en que fueron creados. Así que aquí vemos una base escritural, y esto sí me llamó la atención mucho, clara, por la cual la mujer toma el nombre del esposo. Ahora sabemos que es el apellido. Miren, aquí yo veo a Edgar, ¿sí? No sé los nombres de sus esposas, pero voy a decir aquí está David, ¿verdad? Es una base escritural. Una mujer toma el nombre de su esposo desde el principio de los tiempos y debe ser un privilegio. Y eso no significa que pierdas tu identidad. Porque van a discutir más de alguien, es que pierdes tu identidad. No, simplemente adoptas la posición y tú eres el complemento de tu esposo y ambos están plenamente unidos. Y esto implica que va más allá de ser esposo y esposa. Recuerden, son dos individuos separados, pero vienen a ser uno. De hecho, la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, de uno. ¿Ok? Y el tercer nombre lo encontramos, ojo, después de la transgresión. El primer nombre, el segundo nombre, antes de la transgresión, antes de la tentación. El tercer nombre, Génesis 3:20, después de la tentación. ¿Y es quién? Adán. Y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Qué significa? Que a Eva no se le llamó a Eva desde el principio, sino después, y fue Adán quien le pone este nombre. Y sabemos proféticamente que Adán está diciendo que ella es la madre de todos los seres vivientes. Y eso significa Eva, madre, la madre de todos los seres vivientes. Adelante, gracias. Sí. Entonces, vayamos ahora a ciertas características de Eva. Estoy haciendo esta plática, que le hemos llamado conferencia, pero es plática, de la manera más sencilla y en base a la palabra de Dios. Y si se dan cuenta, todos lo comprendemos, ¿verdad? Ahora lo importante es que lo compartamos. Si usted tiene a su nuera, si usted tiene a sus hijas, hágalo. Llévelo a la palabra de Dios, léale Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Muchos no se atreven a estudiar el Antiguo Testamento, pero debemos hacerlo. Debemos hacerlo porque así de la manera más sencilla es el Espíritu Santo el que abre nuestros ojos para comprender las Escrituras. Así que veamos varias características de Eva. Aquí sabemos que fue la primer mujer creada. Y aquí viene un buen comentario. Eva fue creada como una mujer completa y perfecta y de edad adulta. Por lo tanto, Eva nunca fue una niña. Eva nunca jugó. Eva nunca jugó. Ni tuvo una mamá que la apapachara como usted y yo, por la gracia de Dios, quienes lo tuvimos. Eva estaba sola como mujer. Tenía todo, su complemento, y tenía comunión con Dios. Pero esta es una pequeña cuestión triste que yo nunca la había analizado. Eva nunca fue niña. La aventaron al ruedo. De ahí que viene mucha inocencia como de una niña. ¿Sí? Ella fue y aún es la madre de todos los vivientes, porque también
sabían proféticamente que, recuerden, hay una promesa, la primera profecía del Señor Jesucristo viene aquí en Génesis 3:15 y habla de la simiente de mujer. Eva, nosotros sabemos que de la simiente de la mujer vendría el Cristo. Sabemos que Cristo, el Señor Jesucristo, nació a través de María. Entonces, misericordiosamente, aunque ella fue la mujer junto con Adán que introdujo el pecado al mundo, también a través de una mujer vino nuestro Salvador. Entonces, ¿hay gozo? Sí, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Tristeza por el pecado? También. Pero hagamos el balance y nos quedamos con el gozo, ¿verdad? Simiente de mujer, ¿recuerdan? Simiente de mujer es la primera profecía, Génesis 3:15, que habla simiente de mujer del Señor Jesucristo, donde no participó varón y donde es obra completa del Espíritu Santo. Muy bien. Otra característica, la maternidad. Y sabemos que la maternidad, para quienes son mamá, es uno de los más grandes privilegios, pero también responsabilidades con el cual una mujer es grandemente bendecida. Y aquí quizá voy a hacer comentarios que usted tenga en duda y con mucho gusto ahorita los comentamos. Pero pues estamos entre mujeres y no veo, bueno, si hay un varoncito. Está dormido. Es broma. La mujer forma el carácter de los hijos. ¿Otra vez? La mujer forma el carácter de los hijos. ¿Está usted de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Quién pasa mayor tiempo con el bebé? Sí, aunque ellos están ahí, usted influye totalmente y los psicólogos dicen que de 1 a 5 años le ponga todas las ganas, porque ahí se forma la personalidad. Hay un dicho que dice acerca de la mamá: su mano mece la. Tiene usted el privilegio y la gran responsabilidad de ayudar a formar el carácter de sus hijos. Que claro que, como tenemos naturaleza pecaminosa, pues nos gusta lo malo. ¿Sí? Eva fue la primera mujer que tuvo el privilegio de ser llamada esposa. Sabemos, porque Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y algo muy interesante, el plan de Dios es que fuera primordialmente una ayuda idónea, pero esa ayuda idónea tiene que ver con diferentes características. Idónea es adecuada. Idónea tiene que ver con amor, con fraternidad, con armonía, con paz, con comunicación. ¿Sí? Pero debe ser buena principalmente para su esposo espiritualmente. Espiritualmente. Sabemos que el varón es el sacerdote de la casa y los bendecimos, pero nosotros como mujeres debemos ser buenas para nuestros esposos espiritualmente, pero también, ojo con esto, debemos también ser una ayuda idónea intelectual para él. Y eso no significa que se requiera mucha inteligencia, sino amistad, comunicación. De verdad, qué difícil, y las entiendo cuando el varón, porque pues sabemos que no son muy comunicativos como nosotras. Entonces, tratar de, a través de nosotras, a través de nuestra conversación, a través de nuestra oración, platicar con ellos. Entonces, ayuda intelectual, buena comunicación, pero ayuda idónea, espiritual es lo mejor. No paren de orar por su esposo. Eva, y por el futuro esposo, para quien no lo tiene. Eva se considera que fue una mujer muy inteligente, porque vemos que la tentación que Satanás le dirigió era y fue dirigida a través de su conocimiento. Recuerden que dice la palabra, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Ella al escuchar sabiduría, ella no pensó como Satanás en ser igual a Dios, sino, yo quiero conocer más. Se centró
en el conocimiento, en la inteligencia, en el análisis, en las palabras. Y ese es el gran problema cuando digo, es bueno que analicemos, es bueno que meditemos, pero a veces nos vamos al extremo. Entonces, mucho cuidado con querer pretender, yo quiero estudiar una maestría para. Sí, es bueno, yo estudié una maestría para servir al Señor, pero no por eso tengo mayor conocimiento intelectual bíblico o soy teóloga en absoluto. Otra característica, sabemos y ya lo comentamos, fue la primera mujer creada sin pecado. Esto significa que tenía un estado glorioso. Mis hermanas, vivía en el paraíso. No tuvo indicios de pecado heredado, como nosotros. Y muchos de nosotros, y así lo escribimos, somos lo que somos, y lo decimos, gracias a nuestros padres y gracias a nuestros abuelos, porque ellos nos heredan la buena educación, la moral, el amor, la compasión, ¿verdad? Pero lamentablemente también, fíjese bien, podemos tener cierta predisposición a determinados pecados por nuestra debilidad generacional. Es triste, acabo de esta semana de platicar con un maestro, y platicamos acerca de su trabajo. Me dice, vengo de la cárcel. Y yo dije, ¿por qué? Dice, voy a la cárcel a dar una clase a un joven que a los 14 años entró a la penal por homicidio. Y lo van a enjuiciar como un adulto, pero están esperando que cumpla los 16 para el juicio. Pero al conocer la historia de este joven, a mí me impactó, porque a él le dieron libertad condicional y estuvo un día, en este mayo del 2023, un día afuera de la cárcel. El siguiente día ya estaba de regreso en la cárcel, porque lo primero que hizo el jovencito fue ir a buscar al amigo, a sacar las armas, y se tomaron fotos con las armas. Y el amiguito lo publicó, de regreso a la cárcel. Pero la historia de este joven es que secuestraron a sus papás ya se dedicaban al narcotráfico, pero ¿qué creen? Los abuelos también al narcotráfico. Ahora, no es que se herede el pecado, pero la naturaleza humana, la debilidad y esa predisposición de esa debilidad generacional lleva a que padres hereden esa predisposición al mismo pecado. Y no quiero hablar del alcoholismo, porque es la misma historia. Hay argumentos. Los consejeros hacen estudios de nuestras generaciones, los consejeros cristianos, y nos preguntan acerca de nuestros padres, acerca de nuestros abuelos, y empieza a aparecer por ahí el pecado. Alcohólico, mujer sola, mujer embarazada, mujer pobre. Casi muy parecido, tristemente. Eva fue creada sin pecado y no tenía esta predisposición, pero ¿qué quiere decir esto? Miren, otro punto que me gusta, fue santa, separada para Dios, pura y creada absolutamente libre. Ella tenía la libertad plena, ¿sí? No tenía de qué preocuparse como nosotros, porque no tenía la tendencia pecaminosa que vencer. Ella fue perfecta y sin embargo fue la primera persona que pecó. Y muchos de nosotros podemos señalar a Eva, pero miren, Eva tenía una belleza y una gracia maravillosa, tanto en la mente como en el espíritu y en su cuerpo. Debe haber sido muy hermosa, muy perfecta, creada por la mano de Dios. Ella era completa, ella era total, ella era correcta. Pero, ¿qué nos hereda a nosotros? Al pecar, pues nos hereda esa naturaleza pecaminosa. Y sabemos que todos nacemos con esa tendencia. No hay justo ni alguno, dice la palabra de Dios. El Salmo también 51:5 dice, y en pecado me concibió mi madre. Hasta entonces, y en pecado me concibió mi madre. Bueno, pero es que mi madre no tuvo la culpa la tuvo Eva. Cuando decimos eso es cuando ahora usted va a decir, todas somos Eva. Eva tuvo una forma de vida simple, pero incorruptible en el jardín. Mis hermanas,
Sabía lo que era caminar y hablar con Dios en el fresco de la tarde, en el alba, en el anochecer. Tenía el marido más amoroso que ustedes se puedan imaginar. Tenían una confianza sencilla en todo, pero no tenía conocimiento del mal. Y en esa pureza y en esa inocencia llegó el tentador, la sedujo, le mintió y lamentablemente ella le creyó. De todos estos puntos hay uno que no escribí ahí, porque dije, se va a ver mal, todo se ve más o menos bien. Eva hizo algo, actuó impulsivamente, sin consultar a Dios antes de tomar una decisión. Ojo con eso. Actuó impulsivamente sin consultar a Dios y sin consultar a su esposo. Y cuando se le llamó a cuentas, culpó a otros. De ahí apareció fácilmente la justificación. Entonces, mucho cuidado. Somos impetuosas, sí, pero en decisiones más vale esperar, platicarlo con Dios. Cuando ya Dios te lo confirme, platícalo con tu esposo, con tu mejor amiga, con tu mamá, y espera en Dios hasta que Él dé la respuesta. Amén. Muy bien. Sí, vamos a la siguiente. Ahora sí, vamos a hablar de la caída. ¿Podemos comprender un poquito a Eva ahorita ya? ¿Sí? Inocente, pura, pero débil. Nada fácil, nada fácil. Génesis 3, del 1 al 7, lo leo rápidamente porque es bueno compartirlo. Pero, aquí aparece el primer pero. ¿Pero por qué yo? Pero la serpiente era astuta. En la hermenéutica le conocemos a esto como la primera mención. ¿Qué significa? Aparece la primera característica de Satanás. ¿Cómo es Satanás? Astuto. Y esto rige por toda la palabra de Dios como es Satanás. Primera mención. La serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer, y empezó la conversación. ¿Con qué? Duda. Con que Dios te ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y ahí me imagino así la entonación. Y la mujer en su inocencia se pone a conversar con la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, pero ya con la inquietud de qué me estás hablando, la duda, ¡pum! Luego, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella le contesta mentalmente con su inteligencia, tal cual dijo la palabra de Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. O sea, no se podían acercar. Entonces la serpiente le dijo, pero con una seguridad, no moriréis. Y ella. Y sigue la conversación con Satanás. Sino que sabe Dios la mentira, que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ella no quería ser como Dios, pero Satanás hizo lo mismo que a él le pasó. Pues Satanás estaba con el puñal bien clavado. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¡Pum! Le aventó la invitación. Entonces la mujer voltea y ve todo analíticamente, nunca espiritualmente. Ella, en un momento de vulnerabilidad, de distanciamiento, quizá esa mañana no habló con el Señor, no caminó con Él, Adán se fue, esto son suposiciones, ¿verdad? Pero aquí aparece, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, ya pasó de este sentido a este sentido, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
¡ting! Le hicieron así las lucecitas, punto y coma. No, actuó impulsivamente. No, fue y le dijo: oye, ¿cómo ves lo que me está diciendo la serpiente? Oye, ¿tú qué dices? ¿No? Oye, Señor, fíjate que la serpiente tampoco. Cuando actuamos solas, mucho cuidado. Dice que tomó de su fruto, que comió, y luego ahí va, y dio también a su marido. No vamos a hablar de los maridos, ¿eh? El cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y bueno, de aquí sacaremos muchas verdades bíblicas, muchos principios, mucha teología muy hermosa. Solo para resumir lo siguiente: Dios es soberano. Y cuando nosotros comprendemos la soberanía de Dios, sabemos que Satanás le sirve. Y él, como hace rato dijo en la comida nuestro pastor, él está haciendo su chamba. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos estar atentos. Él usó a Satanás para tentar a él. ¿De acuerdo? Él es soberano. Había que poner el sello de garantía. Mira, me imagino al Señor con un gozo: mira, mis hijos obedecieron, no se han acercado, lo lograron. Ahora, veamos la sutileza de Satanás. Pues era astuta. Satanás no le dijo a Eva que iba a pecar. Incluso él no sugirió nada abiertamente. Fue astuto. Con su sutileza la fascinó, pero también la desafió. Y ella reaccionó respondiendo. Cuidado con los desafíos. Nosotros no tenemos que corresponder a un desafío. ¿A poco eres cristiano? ¿A poco le tienes que pedir permiso a tu esposo? ¿A poco todavía le pides a esta edad permiso a tu mamá? Desafío, con sutileza. ¿Cómo que será? No te va a pasar nada. Cuidado con la fascinación. Cuidado con lo que ven nuestros ojos. Ahora, se acerca en momentos especiales, en momentos de vulnerabilidad, en momentos de debilidad. No se acerca tan fácilmente cuando estamos en victoria y nosotros sabemos que es una guerra espiritual y oramos y nada. Se acerca cuando viene la tristeza, la soledad, la depresión, y viene y nos susurra. Mucho cuidado con eso. Tú eres una hija de Dios y eres victoriosa en Cristo. Ahora, eso no significa que yo diga que no exista la soledad, la tristeza, la depresión, el estrés. Yo lo vivo. Hace todo el mes de agosto tuve estrés. Hace mucho que no lo experimentaba. Lo confesé con mis amigas, con mis hermanas en Cristo, oraron por mí. Me estoy recuperando porque todavía hace unos días traía una contractura terrible. Pues soy humana, soy imperfecta, pero siempre buscando el apoyo. Cuidado con nuestros tiempos de debilidad. Eva no tenía necesidad de participar de ese árbol para nada, porque estaban todos los demás. Pero sin embargo, en ese momento fue cegada, confió en Satanás y se olvidó de nuestro Dios. Ahora, Eva era inteligente y era hermosa, pero ¿qué creen? Débil, vulnerable y fácil de ser engañada. Y esta es una característica que nos persigue a nosotras las mujeres. Somos débiles, somos susceptibles y sí, somos fáciles de ser engañadas. Tenemos que aceptarlo, hermanos. Mucho ojo, ¿sí? Recordemos que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Sí? Muy bien, vayamos al siguiente. La pregunta: ¿por qué Satanás nos tienta? Porque ese es su trabajo. Está enojado. La tentación es una invitación de Satanás para que nos entreguemos a su estilo de vida
y renunciemos a nuestro estilo de vida cristiano. Por eso debemos mantenernos alertas ante cualquier acechanza del enemigo. No es fácil. Y cuando perdemos comunión con Dios, cuando dejamos de congregarnos, somos fáciles. Somos fáciles. Por eso, enfermas y no enfermas, débiles o fuertes, el pertenecer a una congregación nos da vida. El pertenecer, se los comparto, a un grupo de oración es la mejor decisión que usted puede tomar. Si usted no se reúne los lunes de oración aquí en Casa de Dios, yo le invito, todos los lunes hay oración a las 5 de la tarde, ya estoy dando un anuncio. Pero es bueno, porque entre amigas nos apoyamos, entre amigas nos fortalecemos, y es un privilegio que el grupo de oración sea tus propias amigas. ¿Y qué creen? Sí existen en nuestras iglesias, sí existen, ¿sí? Entonces, alertas ante cualquier acechanza del enemigo. La serpiente tentó a Eva, ¿cómo? Con la duda. ¿Con qué Dios? Haciéndola dudar de la bondad de Dios. Él sugirió, la hizo dudar, y Eva olvidó todas las bendiciones y tanta palabra y comunión que tenía con el Señor, de tener todo, y nos pasa a nosotros, nos centramos en lo que no tenemos. Ay, si yo tuviera lo que tiene ella. Ay, pero mira, es que ella tiene un esposo que le lleva flores y a mí no. Y nos desviamos totalmente. Cuando tenemos tantas bendiciones, entonces debemos centrarnos en lo que Dios nos ha dado, en tantas bendiciones, ¿sí? Y no centrarnos en lo que no tenemos, porque esto nos puede llevar a terribles consecuencias. Así que Satanás sí es astuto, es malicioso, es mentiroso, y nosotros debemos tener cuidado de no traicionar a nuestro Dios. Miren, más que una plática de Eva, es recordar que el pecado mora en nosotros, y que aunque somos hijas de Dios, debemos tener una comunión permanente con el Señor. No es fácil, mis hermanas. Todos batallamos, pero leer su palabra, orar con su palabra y pedir apoyo en oración nos va a ayudar a vencer la tentación. Porque estoy hablando para nosotras, las mujeres cristianas, las que ya conocemos. Satanás es dueño del mundo, ya nos tiene presos, pero ¿a quién va a molestar? A nosotros. Cuidado con las dudas. Satanás trató de que Eva pensara que el pecado era bueno, que era rico, que era placentero y delicioso. Le hizo creer que tanto el conocimiento del bien y del mal era bueno, que iba a alcanzar sabiduría. Y ojo con esto, ¿cuántas veces pensamos que nuestros pecados no son tan feos? Nuestros pecados, ay, no está tan mal, mira, como aquel que mató, que robó, yo soy bien buena. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Ahora, siguiente. Las consecuencias. Por consecuencia, ¿qué perdió Eva? La autoridad en el Edén. Vino a ser una simple mortal. Lo primero que tuvo fue temor. Temor. La armonía perfecta entre ella y Adán desapareció. Esa armonía quedó destruida. Entonces no se preocupe, no es fácil tener armonía, pero en Cristo sí se puede. Obvio que el compañerismo de cada tarde no pudo continuar. Ellos ya no podían estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Sus ojos fueron abiertos y cubierta su desnudez. Apareció el temor, la vergüenza. Y lo primero que hicieron fue esconderse. ¿Qué hace un niño cuando roba algo, cuando toca algo que no? Ay, está en silencio y se esconde.
Ahora Eva conocía algo nuevo, conocía la diferencia entre el bien y el mal y aprendió a conocer la tristeza. Antes de esto había gozo. Hermanas, la tristeza es una emoción natural, pero no debemos pasar mucho tiempo en ese lapso de dolor. Tenemos aquí a una hermana y amiga en Cristo que la semana pasada, esta semana, estuvo sepultando a su mamá. Hay lágrimas y dolor, sí. Hay tristeza, sí, claro, pero también hay gozo. Entonces, ¿son válidas nuestras lágrimas? Claro. Mañana vamos a hablar de las lágrimas, porque hay lágrimas de gozo, pero las lágrimas de tristeza, cuando nosotros pecamos, hermanas, son horribles. ¿Le ha pasado a usted alguna vez? A mí sí. Saber que pequé y duele mucho. Algo inconcebible que no debía haber hecho, lo hice. Y después, se siente horrible. ¿Cómo estaban Eva y Adán? Tristes. Y luego, para afuera del paraíso. Adelante. ¿Qué hacer ante la tentación? Y esto no es una clase nueva para ustedes, solamente es que así como el sello de garantía, hoy nosotros sellemos en nuestra mente y en nuestro corazón que debemos estar atentas ante cualquier tentación. Y hablo en general porque la mente trabaja bastante con lo que ve. Alejarnos de lo que no debemos. ¿Qué debemos hacer ante la tentación? 3 pasos pequeños. Número 1, orar, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. Y para eso tenemos Santiago, todo capítulo 1, ¿verdad? La tentación es natural y va a aparecer todos los días y a cada rato. Pero de hecho, a que la aceptemos y pequemos, cuidado. Por eso debemos huir literalmente muchas veces de lo que no conviene. Huir, incluso como lo hizo José. Corre, vámonos de aquí, aquí no tenemos que estar. Hay que huir literalmente, alejarnos. Mire, yo puedo llegar a una conversación, empiezo a escuchar el chisme y aunque son mis amigas, me retiro, no participo. No voy a emitir juicio. Pero si las amo, sí, ¿verdad? Pero si no, mejor me retiro un poquito. ¿Para qué participo? Por dar un ejemplo, pero entre nosotros no se da eso, ¿verdad? Y número 3, aprender a decir no cuando sepamos que no es lo correcto. Si vamos a Santiago 1:12, bueno, primero dice que bienaventurado es, y sabemos que bienaventurado yo lo defino felicísimo. Bienaventurado el varón, incluida aquí la varona, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la palabra soportar es que literal huyo incluso de mis propios pensamientos. Si usted no batalla con sus pensamientos, yo sí. Y luego, ¡zum!, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Señor, esto no viene de parte tuya, es mi mente y es mi carne, perdóname, Señor, en el momento, porque te das cuenta. ¿No les ha pasado? A veces andas cantando una canción del mundo porque la escuchaste mucho y luego dices, ¿qué estoy haciendo? Perdóname, Señor. Ahí está el sonsonete y bueno. Entonces, hay que soportar la tentación para estar felicísimos. Amén. Amén. Por último, penúltimo. Sí, porque advertencias, precauciones, stop, alto. Ustedes han ido en la carretera y pues ya ven que ni se usa, que las andan arreglando cada rato. Hombres trabajando y las vallas y todos los stops. No sigas por ahí, bájale la velocidad. Advertencias. Mis hermanas, todas hemos estado en situaciones donde hemos sido engañadas y fácilmente hemos caído. Debemos reconocer
que somos débiles y susceptibles al engaño. Quien diga que no, está siendo engañado. No debemos pensar que somos inmunes al engaño, porque este es el engaño más grande de todos. No, hermana, a mí nunca me va a pasar. ¿Cómo cree usted? Yo no sería como Eva. Mejor callémonos y reconozcamos nuestra debilidad y venzamos juntas. Cuidado con las dudas y las interrogantes, son válidas las dudas. Y más si estás en algún discipulado, oiga pastor, oiga hermana, ¿qué significa esto? Pero ¿por qué Adán? ¿Por qué Eva? Hagan las preguntas en un discipulado, bienvenidas las preguntas. Pero ya dudar de la palabra de Dios, cuidado, porque hay una duda que es obstinada y te lleva a la destrucción. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que trabaja el enemigo. ¿Realmente el Señor te dijo eso? No vas a morir. La duda, ¿sí? Entonces, no bajemos la guardia, no cuestionemos la palabra de Dios, porque estos cuestionamientos, miren, con amor y con respeto, yo antes me paraba y con todo respeto, disculpen la expresión, hasta a veces me divertía, y lo digo con sinceridad, con algunos testigos de Jehová, porque los cuestionaba donde más les dolía, pero yo molestando, la verdad, mi juventud en el cristianismo, voy a decirlo así, y ahora ya no lo hago, no pierdo el tiempo, oro por ellos y los amo y los bendigo. Y si se presta el momento y el tiempo y puedo conversar con ellos, bien. Pero ustedes conocen que un testigo va a decir su propia verdad y están difíciles. Yo los amo y yo los bendigo. Pero no contender. ¿Para qué? Solo bendecirlos. Y eso es por dar un ejemplo, pero la palabra de Dios no se cuestiona. ¿Para qué discutir si ellos creen que la salvación se pierde y nosotros decimos que no se pierde y estamos toda una tarde discutiendo? No vale la pena. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y a su tiempo el Señor va a abrir sus ojos. Mi trabajo es orar, ¿sí? Las personas no se deslizan fácilmente hacia el pecado. Es un proceso. Y dice Santiago dice 1:14, que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros le mostramos nuestras debilidades al enemigo. Nosotros le mostramos nuestras debilidades. Entonces, somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, por nuestra propia debilidad, por nuestro propio pecado. Si a mí me dicen, no comas azúcar, y voy a casa de Mali y tiene muchos postres, mejor no voy a casa de Mali. Recuerden, Eva admiró, deseó y después comió. Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. En primera de Juan, ahí tenemos. Vemos, deseamos y luego comemos. Mucho cuidado. Por lo tanto, concupiscencia, mi debilidad, debemos desarraigar esa semilla de pecado. Yo sé dónde no debo estar. Yo sé dónde no debo ir. Yo conozco mi debilidad y esa debilidad no se va a ir hasta que yo me muera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy carne. Y hasta que me cierren los ojos quizá yo diga, no, ¿para qué me ponen vestido? No lo quería. ¿Por qué me maquillo? Ejemplos. Satanás conoce nuestras debilidades porque nosotros se las mostramos. Entonces nosotros debemos desarraigar esa semilla de pecado y entregársela al Señor. Señor, yo te entrego mi debilidad al alcoholismo. En el nombre de Jesús. Tu Padre, tú sabes, Padre. Yo le pedía mucho al Señor, sí, quítame el gusto. Bueno, no voy a dar mi testimonio, ¿no? Quítame el gusto. Y un día caminando al altar me dijo, ¿y tú qué me entregas? Me quería regresar, pero ya me dio vergüenza, hermanos. ¿Tú qué me entregas? Ay, Señor.
Conoce bien tus debilidades, acéptalas, pero trabaja con ellas. Y cuando tengas la confianza, confiésate con alguien más maduro que tú, con alguien que sabes que te va a guiar, que te va a ayudar, para que digas, estoy pasando por esta prueba. Pero ser honestos y ser sinceros, para que un día yo pueda estar en cualquier lugar y no pasa nada, que yo pueda vencer cualquier tentación. Otro punto, cuidado con la codicia. Allí aparece el pecado. Esto fue lo que provocó la caída. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Mucho cuidado. No cubramos el pecado con hojas de higuera. Si conocen el simbolismo, ellos a su manera trataron de cubrir su pecado. Y si vamos al estudio de la Biblia, Dios los cubrió con pieles, ¿verdad? Y apareció el primer sacrificio. Alguien inocente tuvo que morir para cubrir el pecado del hombre. Él ya cubrió nuestro pecado, ya lo pagó. Pero nosotros a nuestra manera, yo en mi casa, yo con mi Dios, yo con mi Biblia, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor ya no voy. ¿Y para qué le cuento al pastor si él también es hombre? Y vienen los comentarios. No cubramos nuestro pecado con hojas de higuera, confesemos y busquemos confesar y busquemos el perdón de Dios. Por lo tanto, debemos estar atentas y conscientes de las mentiras y de las sutilezas con que nos tienta Satanás. Y un ejemplo muy sencillo, los azúcares. Eso es algo muy sencillo. Es para mi dieta y para mi salud y para verme mejor. No, es más profundo que eso, ¿verdad? Las tentaciones son más profundas que eso. Yo batallé, y gracias a Dios que lo reconocí, con mi orgullo espiritual. Porque le dicen a la hermana Lulu que dirija la oración si yo lo hago mejor. Y aparecía en mí, pues inocente de mí, ¿verdad? Bien débil y bien pecadora. Cuando reconocí el orgullo espiritual y lo sigo trabajando. Gracias, Señor, que me lo mostraste. Porque yo orgullosa, no, yo no soy orgullosa. El orgullo no es parte de mí. Discúlpame, pero todas somos. Y exaltamos el ego. A mí me queda mejor el vestido. Ahora, la exaltación del yo conduce a la rebelión de Dios. Y yo era una rebelde. Pero claro está que esto era un pensamiento rápido, sutil. Tú sacaste 100 y él sacó 90. Pero a él lo invitaron y él va a ser el líder y tú vas a obedecerle al líder. Y yo aparecía así, sutil. Yo, luego. Por eso me sé llevando contigo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Segundo los Corintios 10, 3 al 5. Dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. La oración, pero la conciencia, hermanas. No podemos decir que no reconocemos nuestros pecados. Sabemos, como dice el dicho, ¿verdad? De la pata. Por ahí dice, ¿verdad? Es un proverbio, pero... Tan pronto como comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes, mis hermanas, nos estamos colocando nosotras mismas por encima de Dios. Es mi decisión. Y esto es lo que busca Satanás, que yo quite a Dios como el centro de mi vida y que yo haga lo que yo quiero y no lo que dicta el Señor. Por lo tanto, huyamos de todo aquello que nos produce malos pensamientos. Segunda a Timoteo 2:22, y lo dice para todos, dice, huye de las pasiones juveniles. Y eso es para las de 70, mis hermanos, las de 80 y para todos. Huye de las pasiones juveniles, eso dice su palabra. Vayamos en oración a Dios y reconozcamos nuestras debilidades. Yo siempre digo, no dejemos ventanas abiertas. Sabemos que pueden robar nuestra casa, ¿verdad? Y tenemos que cerrar bien las ventanas por si llueve o
cualquier cosa que pase hoy en día. Entonces, incluso la ventana del baño es muy común, ¿verdad?, que la dejamos abierta por el vapor. También hay que cerrar esa. Y esa que casi no se nota, ahí está nuestra debilidad. Cerremos todas las ventanas. ¿Sí? ¿Fácil? No, no es fácil. Pero estamos conscientes. Y la vida de santidad cuesta. Para que nosotros podamos tener autoridad en Cristo y podamos ir a orar a un hospital, a orar por un enfermo en casa, tenemos primero que nada. Y por eso vayamos al siguiente, vayamos a los siguientes pasos a seguir. Confesión y arrepentimiento. Sabemos, y esta mañana lo dijo el pastor Edgar, que ya tenemos la vida eterna como hijas de Dios, que Él ya pagó nuestros pecados, pero a Él le agrada que le confesemos nuestras debilidades y que si cometimos algo indebido tengamos un verdadero arrepentimiento. Hoy sé que le hablé mal a mi hija, voy y le digo, espero que me entiendas, me equivoqué. Busque la comunicación. Esa confesión y ese arrepentimiento deben ser genuinos, no para salvación, sino para comunión. No nos alejemos de Dios. Y entre mujeres, oración e intercesión entre nosotras. Para mí es lo mejor. Y rodearte de amigas y le voy a llamar la palabra, con una ética, con una moral intachable de ser posible, que no te va a juzgar. Sí las hay. Sí las hay, sí hay verdaderas hermanas en Cristo a las que nos podemos acercar y confesar. ¿Y saben qué? Vencer la vergüenza. No, ¿para qué? ¿No? ¿Qué va a decir de mí? Pues ya estás trabajando con tus pensamientos. Entonces, oración e intercesión entre nosotras es una clave, pertenecer a un grupo de oración. No estoy haciendo publicidad, pero es necesario. Si usted se siente muy sola y está pasando por una situación de debilidad, únase a un grupo de oración. Antes de irse, pida nuestro teléfono, háblenos un día, converse con nosotros. Hermana Noemí, ore por mí. No tienes que decirme más. Ahí estás mostrando tu vulnerabilidad. ¿Eres débil? Sí, yo también soy débil, ya somos dos débiles, pero juntas vamos a vencer en Cristo. Y ojo, ya, si ustedes se fijan, no aplaudimos tanto a Satanás, pero debemos conocer cómo actúa el enemigo. No nos creamos que ya tenemos 40 años en el ministerio, yo ya conozco al enemigo. No se jacten nunca de eso. Recuerden, Satanás se disfraza como ángel de luz y puede soplar cualquier conversación para que tú la entiendas de otra manera. La meta de Satanás siempre va a ser fascinarnos, seducirnos, porque ¿qué quiere? Que la iglesia se divida. Y lo logra, tristemente. Que dejes de congregarte, que dejes de asistir, etc. Ustedes saben que Satanás se arruinó a sí mismo al desear ser como Dios y por lo tanto busca contaminar a todo aquel que se le presente, de toda la raza humana. Satanás, recuerden, no nos dice ven y peca, nos seduce para que nosotros tomemos la decisión de pecar. Podemos seguir hablando y hablando de Satanás. Yo solamente dije, conoce cómo actúa, hasta ahí. Incluso nosotros los bautistas, aunque lo vemos en los institutos, aunque lo vemos en los seminarios, estudiamos a Satanás. Pero no hay una predicación acerca de Satanás, jamás. No le damos valor. Él ya está destruido. Pero nosotros debemos estar atentos y cuidar nuestra vida de santidad. Me gusta mucho el pasaje cuando en el llamamiento de Moisés ahí en la zarza ardiente. Quítate los zapatos, ¿ves? Y ese quítate los zapatos, eso. Pide perdón.
antes de que te acerques a mí, confiesa. Acepta tu humanidad, tu vulnerabilidad, tu debilidad. Le dice, porque el lugar que pisas es santo. Mi hermanos, su casa, usted, el lugar que pisa, debe ser santo. Y si hay algo que lo contamine, debe echarlo fuera. Nuestras oraciones, nosotros no ensalzamos a Satanás. Casi ni lo mencionamos, la verdad. Que ya sabemos que trabaja para el Señor y Dios es soberano. Así que todas somos Eva, sí, porque somos débiles, porque somos vulnerables. Y que por la gracia de Dios, a través de la simiente de mujer, a través de María, nació nuestro Señor Jesucristo, quien murió y derramó cada gota de su sangre para perdón de nuestros pecados. Amén. Así que la invitación es ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Todas somos Eva, puedo ser yo mañana, puedo ser hoy en esta noche. Recuerde, mujer, esposa, tiene el privilegio de trabajar espiritualmente con su esposo, de orar por él cuando él duerme, cuando él descansa, de orar junto con él, de bendecirlo cada vez que sale. Tiene el privilegio de llevar una buena comunicación. Y si no la tiene, ore mucho y hágalo. Y acéptelo tal cual. Y bendígalo. Amén. Amén. Que en el nombre de Cristo Jesús, estas verdades bíblicas, estos principios bíblicos sencillos, remuevan nuestro corazón y que lo recordemos, porque esto es de todos los días. Vivir en santidad y estar preparada siempre, la armadura del cristiano, lo conocemos. Ya somos sus hijas, ya tenemos vida eterna. Ya vivimos en el reino de los cielos, ya está instaurado. Ya tenemos un lugar privilegiado en su mesa. Ya tenemos nuestros asientos con nuestro nombre. Ya está nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero aquí nos toca todavía vencer esta carne. Y esta carne es débil. Así que en el nombre de Cristo Jesús, que Dios nos permita vencer la tentación de cada día y aprender a reconocerla y rechazarla. Amén. Amén. Que Dios me las bendiga. En el nombre de Jesús, ha sido un gusto compartir esta plática y que haya sido de edificación para ustedes. Amén. Si hay alguna duda, algún comentario, alguna petición, cerramos este tiempo. Si alguien dice, quiero que oren por mí, podemos hacerlo. Estamos en familia, ¿verdad, hermana? Si gusta